Hola, hoy vamos a hablar de la introducción a la electroterapia. Esta introducción vamos a hablar de algunos conceptos que vamos a conocer, de cómo vamos a colocar los electrodos, de cómo poder interpretar una gráfica para poder adentrarnos a cada una de las corrientes que vamos a ver. En este caso, en este curso veremos corrientes de baja frecuencia y de media frecuencia. Entonces vamos a comenzar primero, ¿sí? Con nuestro primer tema, que va a ser introducción. Vamos a armar un concepto. ¿Cómo vamos a armar un concepto? Bueno, la electroestimulación, esto lo saqué de dos autores, uno de ellos pues de electroterapia y fisioterapia de Rodríguez Martín, y podemos ver que los dos convergen y los demás autores van a converger en un solo concepto, ¿no? Esta es una definición de ellos y lo vamos a hacer un concepto. Entonces, la electroestimulación, pues es esa entrega de energía, ¿no? Esa entrega de energía que va a entregarse a nuestro cuerpo por medio de un conductor, en este caso, pues el electrodo pegado a nuestro cuerpo. Y esto lo que va a hacer es que va a producir un efecto o una reacción fisiológica o biológica. Y la finalidad de esta reacción biológica o fisiológica, pues va a hacer que genere un cambio, y este cambio, pues va a ser benéfico para nuestro cuerpo. Benéfico porque pues lo vamos a hacer nosotros en pro del bienestar de nuestro paciente. Y bueno, esto va a ser aprovechado ya sea por tejidos, ya sea muscular, tendinoso, ¿sí? Teniendo en cuenta el tejido que queremos estimular, ¿ok? Entonces, todo esto pues va para favorecer a esta recuperación de nuestro paciente y llevarlo al mejor estado. Ahora, podría yo tener aquí una diapositiva de las indicaciones, pero nos vamos a dar cuenta que serían muchísimas, ¿sí? Porque podríamos trabajar para un esguince, trabajar una tendinopatía, trabajar un punto gatillo. Entonces las indicaciones serían tan amplias como las patologías que podamos tener, solamente dándole el rumbo adecuado, ¿sí? Porque podríamos trabajar en el proceso inflamatorio de una patología, de un esguince, podríamos trabajar el dolor en ese mismo esguince. Entonces, nosotros le vamos a dar ya el rumbo que vamos a querer. Regularmente podríamos trabajar corrientes que sean analgésicas y corrientes que sean motoras, ¿sí? Entonces, tendríamos estas dos ramas, pero podríamos actuar un poquito más. Incluso tenemos algunos autores que trabajan hasta incluso infecciones con las corrientes eléctricas. Entonces, por eso me voy a ir con las contraindicaciones, porque ya después las patologías, nosotros como fisioterapeutas, ya le vamos a dar el rumbo. Como contraindicaciones, pues nosotros conocemos que la electroterapia está relacionada con la percepción del paciente en la mayoría de las corrientes eléctricas, porque si hablamos de la corriente galvánica, pues estaríamos hablando de otro rubro, ¿sí? En la cual probablemente tendríamos que aplicarla subliminalmente, o sea, que el paciente no la perciba. Pero si hablamos de las demás corrientes, corriente, no sé, ¿qué les gusta? TENS, interferenciales, Travers, EMS, rusas, son percibidas por el paciente. Solamente separemos galvánicas y microcorrientes. La micro, pues porque tiene sus amperes en micro, ¿sí? Microamperes. Entonces, también serían subliminales. Pero las demás corrientes las podemos integrar en esta contraindicación. ¿Por qué? ¿Y cuál sería la contraindicación? Bueno, la contraindicación sería aquellos pacientes que no tienen sensibilidad. Entonces, si no tienen esta percepción de la sensibilidad, podría ser una contraindicación relativa. ¿Por qué relativa? Porque en algunas ramas de las corrientes que tuvieran un componente galvánico, deberíamos de tener cuidado con la intensidad que vamos a subir, ¿sí? Y con otras corrientes que no son, que no tienen, perdón, un componente galvánico, pues debería de tener en cuenta, pues, qué tanto le voy a subir, ya que el paciente no me lo va a poder decir, y la energía que le voy a entregar, pues, sería a lo mejor mucha. Entonces,
sería una contraindicación relativa para los pacientes que no tienen sensibilidad. O sea, se la podría aplicar, pero teniendo en cuenta ciertos criterios, como qué tipo de corriente y una intensidad intermedia, podríamos decirlo así. El costo-beneficio, por ejemplo, en una disfunción mental. Esto podríamos ver que en muchas viene esta parte, ¿no? De algún trastorno mental en el cual podría afectar la integridad de nuestro paciente. Entonces, tendría que ver el costo-beneficio o yo estar siempre. De hecho, la idea es que siempre estemos al pendiente de nuestros pacientes en un tratamiento, ¿sí? Pero quizás en algunas lo toman como contraindicación porque si te descuidas y el paciente se lo quita, podría darle una descarga, o podría causar una quemadura. Entonces, deberíamos de considerarlo también como una contraindicación relativa. El embarazo, si lo vamos a colocar en una contraindicación absoluta, aunque otros autores la toman también como relativa, de acuerdo a que, bueno, en Albornoz 2016 nos menciona que sus efectos son sistémicos y que podríamos alterar el proceso, no daño en el feto o en el bebé, más sin embargo, que podríamos estimular la relaxina y esa relaxina estimular, pues, las contracciones de la mamá. Entonces, esto sí sería una contraindicación, más sin embargo, pues también tendríamos que ver diferentes tipos de autores. Otra contraindicación relativa serían los pacientes que hayan tenido un proceso oncológico, aunque hemos visto que las corrientes, por ejemplo, como TENS, han sido benéficas, las demás corrientes no. Entonces, como estamos hablando ahorita en generalidades, pues la ponemos como una contraindicación. Todas las demás corrientes, excepto TENS, ¿no? Implantes metálicos, aquí sí es una contraindicación absoluta, todos los implantes que sean metálicos y principalmente el marcapasos. ¿Por qué el marcapasos? Porque no queremos llegar a alterar esta frecuencia que tiene este marcapasos, ya que trabaja con impulsos eléctricos. Para irnos más rapidito, vamos a ver aquí pues los electrodos que vamos a tener. Vamos a tener un electrodo positivo, el cual le vamos a llamar ánodo. Aquí lo tenemos, ¿sí? Regularmente su cable es rojo o es el más claro. Si no es rojo, viene más claro. Y el cátodo o el negativo siempre está distinguido como negro, ¿sí? O el más oscuro. Entonces, aquí tenemos, ¿no? ¿Por qué se llama cátodo? ¿Sí? El negativo, pues se llama cátodo porque los cationes, que son estas partículas cargadas positivas, se van a acumular en este electrodo, por eso es que se llama cátodo. Y se va a llamar ánodo, porque los aniones se van a acumular en este electrodo, ¿sí? En el positivo. Cada uno tiene diferentes formas de trabajar. Entonces podremos ver que el ánodo es sedante, tiene una reacción ácida, es vasoconstrictor, me ayuda con la coagulación de proteínas y disminuye la permeabilidad de la membrana. Es por eso que se colocaría o sería muy útil en los procesos agudos, porque en un proceso agudo te vamos a tener una alteración de esa membrana celular, la cual está sacando la mayor cantidad de líquidos y de estímulos para que ayude el proceso de recuperación. Hay muchas proteínas en la zona, hay un aumento de la vasodilatación, el estado en el que está es alcalino, y no es que lo quiero llevar, perdón, el estado sí es alcalino, y no es que yo lo quiera llevar a ácido, esta reacción del cuerpo, sino que lo quiero neutralizar. ¿Y cómo lo voy a neutralizar si ya está alcalino? Pues le voy a poner con el electrodo positivo, le voy a poner esta reacción ácida de tal manera que lo vaya neutralizando. Por el contrario, el negativo se va a utilizar en procesos crónicos donde el estado de la inflamación está acidificado y voy a poner una reacción alcalina para poder neutralizar, ¿sí? Y estos son los efectos del cátodo: excitante,
de vasodilatación, de licuefacción y aumenta la permeabilidad de la membrana. ¿Okay? Esto es porque también pudiera poner yo un electrodo, ¿verdad? De tipo monopolar en la zona, o pudiera poner el positivo de acuerdo a lo que voy a trabajar, ¿correcto? ¿Qué conceptos tengo que conocer antes de iniciarme en lo que es la electroterapia? Bueno, aquí tendríamos estos conceptos que yo considero muy importantes. Disculpen que se tape aquí. Es la frecuencia, la duración de impulso, el voltaje, la intensidad y la impedancia. Que si yo podría todavía cortar esta diapositiva, diría que para ver una gráfica sería la frecuencia, la duración de impulso y la intensidad, ¿sí? Que son los parámetros que siempre utilizamos al colocar una corriente eléctrica, pero vamos a ver todos para poder determinar qué corriente le puedo aplicar, qué significa cuando veo una lectura, cuando veo en mi aparato lo que me pide. Entonces, esto es lo que tenemos que conocer. Me voy a mover un poquito para acá. Tenemos la frecuencia. A ver, siempre oímos que se nos menciona, oye, ¿qué frecuencia le vas a poner al paciente en los TENS, en las interferenciales, no sé, microcorriente, Travert, etcétera, ¿no? Aunque, bueno, las Travert ya las traen definidos. Pero en las demás corrientes en las que yo puedo trabajar, tengo que saber qué es la frecuencia. Y la frecuencia son esos ciclos por segundo, ¿sí? O cantidad de ciclos por segundo que se van a repetir o que van a estar presentes en un segundo, ¿sí? Todos estos ciclos, bueno, el Cameron los menciona como pulsos por segundo, ¿sí? Entonces, la unidad que se menciona en el Cameron son PPS porque son pulsos por segundo, que es lo mismo que Hertz, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, estos Hertz, vemos aquí, podamos ver que esto es un ciclo. Entonces, este sería un Hertz. Por ejemplo, en una acupuntural, un TENS acupuntural, esto sería un Hertz. Pero esto es en un segundo. Nosotros, las unidades, es que a veces es complicado poder imaginarlo porque las unidades en las que vienen, en las que leemos, son microsegundos y un segundo es 1.000.000 de microsegundos. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Poder desglosar el tiempo. Por el contrario, vean, aquí tenemos 5 ciclos por segundo, como en una acupuntural, mira, veamos. Aquí está 1, ¿por qué? Porque aquí tenemos que aquí empieza y aquí termina, ¿sí? Donde empieza va a terminar. Esto es un ciclo. Aquí empieza y aquí termina. Este es otro ciclo y aquí tenemos otro, ¿sí? Donde empieza, donde termina. Estos son las frecuencias, ¿sí? Donde empieza y me podrán decir, por ejemplo, en este, ¿no? Oye, pero aquí termina, no, este impulso termina aquí, ¿sí? Porque esto nomás es el cambio de polaridad que hace, ¿sí? Aquí es donde empieza el nuevo, ¿sí? Y así. Entonces, aquí tenemos, esto es la frecuencia, es las veces que se repite un ciclo. Imagínate, si este es 1, imagínate cómo serían 100, ¿sí? Las frecuencias que son de 100, las frecuencias que son de 150 son muchísimas. Por lo tanto, la frecuencia, entre más alta tú la coloques, imagínate así, este es un ciclo por segundo y estos son 5, 2, 3, 4, 5. Ahora imagínate 100, ¿sí? Entonces, la percepción que el paciente va a tener va a ser un hormigueo, porque van a ser muchos, 100 por segundo, ¿sí? Por segundo. 50 por segundo, al contrario que fueran 1 o 3, ¿sí? Entonces, entre más bajos, el componente es más contráctil y entre más alto, el componente pues es más rápido. Esa es la percepción que nosotros podemos sentir, ¿no? O la sensación que podemos percibir. Otro concepto, este concepto a veces ha dado mucho de qué hablar entre nosotros
en los cursos que hemos tenido de electroestimulación. Y bueno, vamos a ver que la duración de impulso es este tiempo transcurrido entre el comienzo y la finalización de todas las fases de un pulso. Ay, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, vamos a desglosarlo de esta manera. Anteriormente habíamos visto este estímulo, ¿sí? Este es un pulso nada más, ¿sí? Esta es una fase y esta es otra fase. Fase 1, fase 2. Entonces aquí dice la finalización de todas las fases. ¿Por qué? Porque no ha parado, ¿sí? Entonces, al no parar, esta es una fase, esta es otra, y esta es mi duración de impulso. Por el contrario, veamos esta, miren. Donde aquí no se ve, ¿sí? Agregaríamos esta también. No se ve que pare, mire, el impulso sigue, 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 y no hay una pausa. Entonces, de aquí a aquí sería nuestra duración de impulso. Este es un pulso y estas son sus fases. Fase. Y esta es nuestra duración de impulso. Aquí esta rayita debería estar aquí, de aquí a aquí. Por el contrario, si nosotros observamos una corriente como esta, mi duración de impulso sería esto sería una pausa y mi otra duración de impulso sería este. ¿Por qué? Porque aquí empieza, mira, va sintiendo la corriente, se mantiene, va descendiendo, la sientes y luego sube y luego hay un periodo de pausa y así. Es este, ¿no? Sientes la corriente, la mantienes, va disminuyendo y aumenta, aquí para, no sientes nada y aquí otra vez empieza. Esta es la duración de impulso. Ahora, ¿para qué me sirve? Mi unidad de medida son microsegundos, o sea, microsegundos, ya dijimos cuánto equivale, ¿no? Entonces, si yo coloco una duración de impulso muy larga o más larga, yo voy a ser capaz de percibirlo mucho mejor. ¿Por qué? Porque si yo le aumento esa duración, si son, imagínate, microsegundos, entonces si yo le pongo, no sé, lo más alto, 500, a lo mejor, bueno, un rango alto, 500, pues para mí va a ser muy perceptivo 500, esa duración de impulso, independientemente de la frecuencia que le coloque, ¿sí? Si le coloco 2 Hz de frecuencia y 500 milisegundos, pues esos milisegundos son todo el tiempo en el que se está estimulando, o sea, lo voy a percibir más. Por el contrario, tú imagínate que yo le coloco 20 microsegundos, ¿sí? Probablemente no lo vas a percibir, ¿sí? Bueno, lo que vas a percibir va a ser así nada más, ¿sí? Como un toquecito, una sensación de así muy delicada, ¿no? De toque en la zona donde estés, donde se te esté colocando. No de toque de electricidad, ¿no? Sino que un roce, una palpación. Entonces, entre más baja sea la duración de impulso, entre más chiquita, pues menos perceptible va a ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de microsegundos, es ese tiempo, la duración de impulso, es ese tiempo en el cual está trabajando ese impulso. Y si es larga, ¿sí? Pues va a ser más perceptible, pero si es muy corta, pues no lo vas a percibir tanto, ¿sí? Vas a tener, ahora sí, nosotros lo traspolamos a lo que es duración de impulso e intensidad. Bueno, vamos a poner 2 ejemplos. Bueno, vamos a poner los 2 ejemplos con la misma tipo de corriente. Una corriente de 2 Hz. ¿Ok? En esa corriente de 2 Hz, ¿sí? Nosotros vamos a colocar 500 microsegundos. ¿Sí? 2 Hz a 500 microsegundos. Si tú lo tienes así y le vas a subir la intensidad, lo voy a subir. Probablemente lo sientas en 5 o 6 miliamperes, ya lo estás sintiendo tú. Ah, ya lo siento. Y le vas a seguir subiendo 7, 8, 9, 10 y ya va a haber contracción. Miliamperes.
Por el contrario, si yo coloco esos dos heads y le coloco lo mínimo que traiga un aparato, 20 microsegundos, yo le voy a subir y subir y subir y subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a llegar a 10,000 amperes y todavía no lo va a sentir. Voy a llegar a 20 y a lo mejor no lo va a sentir. A 30, a 40, a 50, 60 miliamperes. Y a lo mejor apenas lo va a sentir. Voy a tener que subirle hasta, no sé, lo máximo, 100 miliamperes. Y probablemente, sí lo siento, pero siento así nada más. ¿Sí? Ni siquiera va a haber contracción, ni siquiera vas a notar, apenas vas a empezar en el rango perceptivo del paciente porque esos microsegundos, como son tan bajos, pues el paciente no alcanza la médula también, ¿no? A percibir qué está pasando. Son muy poquitos microsegundos. Entonces necesitas una intensidad altísima para que pueda ser percibido. Y me van a decir, ¿y entonces para qué me sirve? ¿Para qué quiero yo unos microsegundos tan bajos? Bueno, sí te van a servir y van a ser muy útiles, por ejemplo, cuando tú quieras trabajar electropunción, cuando tú quieras trabajar la plumita, ¿sí? Que quieres trabajar un punto muy doloroso y bueno, no quieres que sea tan perceptivo, entonces le bajas los microsegundos y ya pones tu intensidad de tal manera que le puedas a lo mejor subir más intensidad, por ejemplo en la plumita, ¿no? Vamos a suponer que tienes la plumita, le puedes subir mucho la intensidad, entregarle muchísima energía al paciente, pero sin necesidad de que él lo sienta o que lo haga sufrir, por decir así. Y por el contrario, podría subirle mucho más a esos microsegundos. La única situación es cómo responde la célula. O sea, por eso es que ya hay parámetros establecidos. Por eso es que no en todas las corrientes vamos a poner 500 microsegundos a 100 Hz. ¿Por qué? Porque vas a alterar el estado celular, ¿sí? Entonces, es por ello que se utilizan, por ejemplo, en casos específicos, como en este que les estoy mencionando la plumita. Se pueden utilizar en los procesos de electropunción, donde no quieres que sea tan perceptivo porque ya tienes un componente invasivo, pues le vas a bajar la duración de impulso y vas a colocar tus hertz y pues vas a subir la intensidad, ¿no? Una intensidad media o que al menos veas contracción. Entonces, para esto nos va a servir. Otro ejemplo, otro concepto, perdón, es el voltaje. ¿Qué es el voltaje? El voltaje va a ser esta búsqueda de equilibrio, ¿sí? No como la corriente. La corriente es este flujo que hay de unas partículas de un lado hacia el otro. Es un flujo, ¿sí? Y el voltaje no. El voltaje es una búsqueda del equilibrio. ¿Y cómo lo puedo aplicar en la electroterapia? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Cuando tú te pones 2 electrodos, al tú ponerte estos 2 electrodos, si tú despegas uno, vas a tener una descarga eléctrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vas despegando el electrodo, por ejemplo, en un punto queda toda la intensidad que tú tienes. Y al quitarla, pues ahí vas donde sientes la descarga. Cuando tú estamos trabajando con una corriente, o sea, hay un flujo y el flujo ese no va a parar. Por el contrario, si tú trabajas, por ejemplo, con el voltaje tiene una búsqueda de equilibrio. Entonces, si yo tengo 2 electrodos y despego uno, se va a buscar el equilibrio y aquí va a quedar toda la energía, ¿sí? Lo vuelves a pegar, otra vez se vuelve a dar entre los 2 circuitos esa corriente de energía. Si tú quitas uno, aquí nomás va a estar el voltaje. Colocas el otro electrodo, ya hay este flujo. En la corriente no, en la corriente es un flujo sin parar, de aquí hacia acá, no para. Quitas un electrodo, te va a dar una descarga. Entonces, ¿para qué me sirve? Porque recordemos que yo en mi equipo tengo estos 2 botones, el cual me dice que tengo una corriente constante y un voltaje constante, ¿sí? Entonces, si yo coloco este botón de voltaje constante, pues puedo trabajar, por ejemplo, más fácilmente con mi electrodo de guante y me puedo despegar sin ningún problema, puedo trabajar con la plumita y me puedo despegar sin ningún problema, pero no lo puedo hacer en el corriente constante porque en donde me despegue, pues voy a sentir una descarga el paciente.
Otro concepto que ya vimos ahorita porque lo dimos como ejemplo, la duración de impulso, es la intensidad. Y la intensidad es esa cantidad de electrones que pasan en un determinado tiempo, pero va a ser esa cantidad de miliamperes que tú le vas a subir a tu paciente. Es como el volumen, lo que tú le vas a subir, y esto va a depender mucho del umbral de cada paciente, ¿sí? Algunas de las corrientes de electroterapia que tenemos se alcanzan a lo mejor a sentir entre los 5 o 9 miliamperes, ¿sí? Pero esto va a depender de cada persona. Entonces, el que tú le subas más o menos, pues esa es la intensidad. ¿Qué tanta intensidad? Pues eso depende de cada paciente y se mide en miliamperes, que es la unidad en la que nosotros vamos a trabajar. No quiere decir que entre más es mejor, esto va a depender de cada corriente, ¿no? Poco a poco vamos a ver cada corriente y lo que vamos a utilizar de estos conceptos. Otro concepto es la impedancia. ¿Y para qué me va a servir la impedancia? ¿De qué me sirve a lo mejor saber que el hueso, la grasa, uñas, pelo y piel gruesa no pasa muy bien la corriente? Este es un conductor medio, el cartílago, fascia gruesa, tendones y piel. Y este es el excelente conductor, tejido muscular, tejido conjuntivo, linfa, sangre. ¿De qué me va a servir esto? Pues me va a servir para que yo sepa también cuáles son las zonas en donde no va a pasar la corriente. La corriente no va a ser un buen conductor. Entonces, por ejemplo, en los electrodos, si yo sé que ya la piel de por sí tenemos una capa, un manto hidrolipídico, pues lo que podría hacer es limpiar con jabón esa área para quitarle ese excesito de grasa, ¿sí? Que no es muy buena conductora, para que mi corriente pase perfectamente por la primera resistencia, que es la piel, ¿sí? Porque también va a llegar a un tejido subcutáneo donde se va a encontrar otra resistencia. Entonces, debo de saber por eso cuáles son los mejores conductores y tomar esto en cuenta. ¿Okay? Igual como las pieles gruesas, por ejemplo, en las palmas y en las plantas, donde tenemos un estrato extra de piel, que es el estrato lúcido. Entonces, tengo que saber que ahí va a haber otra resistencia. Ahora, dejando de lado, voy a ver la clasificación que tengo. Esta clasificación va de acuerdo a la frecuencia. Aquí podemos observar, vean, esto es una frecuencia baja, media y alta. ¿Okay? Dentro de las bajas frecuencias tenemos a los TENS, diadinámicas, micro, trave, galvánicas, LEDUC, EMS, pues ya lo mencioné. Y tenemos las medias frecuencias, interferenciales y rusas. Y en las altas tenemos onda corta, diatermia y tecarterapia. Aquí les coloqué la tabla de Rodríguez Martín, ¿sí? Que regularmente a veces las bajas frecuencias no llegan hasta 1000, pero pues vamos a observar ahorita en general cómo se clasifican, ¿no? Otras clasificaciones que tenemos aquí están, mira, según la frecuencia, pero tenemos estas también como la polaridad, ¿sí? Según la polaridad, una corriente se va a dividir en continua o alterna. Según la fase va a ser monofásica o bifásica. Según la forma de la corriente va a ser constante o variable. Y según la sucesión de impulsos va a ser interrumpida o ininterrumpida. Vamos a observar las gráficas para poder, pues poder a lo mejor ver qué significan cuando estamos haciendo una lectura o cuando vemos alguna gráfica. Bueno, si yo veo estas primeras gráficas, ya vimos anteriormente que nuestro primer criterio es según la polaridad y así los vamos a ver en orden. Según la polaridad tengo continua o alterna. ¿Qué es una corriente continua o alterna? Una corriente continua va a ser aquella en la cual vamos a tener una frecuencia que se va a ver continua, o vamos a ver un miliamperaje, una intensidad que se va a ver reflejada en los mismos, en las mismas formas. Por ejemplo,
Vamos a ver la primera. Esta es nuestra primera y podamos observar cómo es que nuestra corriente, ya que yo le subo, miren, aquí es cuando estoy subiendo, le subo, ¿ya lo siente paciente? Sí, bueno, aquí todo esto es el tiempo en el que el paciente la tiene colocada. Esta es mi gráfica, ¿no? Que aquí sí está representada y en estas pues no. Y aquí podemos ver cómo es que mi gráfica es continua, o sea, siempre se mantiene en el mismo punto, ¿sí? Siempre se encuentra a 20 miliamperes, ya que le subo. Si le subiera 10, pues siempre fuera en 10. Si lo coloco en 15, siempre fuera en 15. ¿Por qué? Porque siempre es una intensidad que se va a mantener continua. Aquí, por ejemplo, en esta, miren, no, porque miren, aquí podría tener 3 miliamperes, 10, nada, 3, 10, nada, 3. Entonces, esto es alterno, no hay una continuidad. Aquí también, miren, no hay una continuidad. Independientemente de positivo o negativo, miren, 20, 3, nada, 20, 3, nada. Independientemente que no hubiera pausas, no tiene una continuidad. Ahora vamos a observar esta que tenemos aquí abajo, que dejé a lo último precisamente para que podamos observar la continuidad que tiene esta corriente de Traver. Vean, independientemente de que haya aquí pausas, ¿sí? Mi corriente se va siempre a mantener, miren, aquí se mantiene, se mantiene, se mantiene y se mantiene. Por eso es continua. En ningún momento baja, o están desnivelados, ¿sí? Y esto, que no estén desnivelados, me hace ver que esta corriente tiene un componente galvánico, porque todas las galvánicas, vean, son así. La galvánica es una corriente continua, y ahorita vamos a ver constante, ¿sí? O sea, nunca va a perder esa línea recta, es por eso que estas corrientes galvánicas nos causan quemaduras. En este caso, esta gráfica, como vemos aquí, nunca va a perder esa continuidad en cuanto a la intensidad, independientemente si aquí fueran 20 o 30 o 40. No la va a perder, ¿sí? Siempre va a subir a un mismo nivel, se va a mantener y se va a bajar. Va a subir a un mismo nivel, se va a mantener y se va a bajar. Eso me da a mí, yo puedo observar que es una corriente continua. Y una corriente alterna, pues todas aquellas que no tienen. Esta fuera una corriente continua si no tuviéramos esto de abajo, porque esta es una fase y esta es otra, pero están seguidas, miren. De aquí sigue inmediatamente esta. Entonces, esto, ¿sí? Todo esto es mi duración de impulso, de aquí hasta acá. ¿Ok? Si esto no estuviera, pues esto sería una corriente continua. Aquí está, mira. Viene, sube, baja hasta acá, sube, ¿sí? Entonces ya no es una corriente continua. Por el otro lado, según la fase, es cómo está nuestra corriente. En este caso, miren, se va a dividir en monofásica y bifásica. Las monofásicas van a ser todas aquellas que solamente pues tengan una fase, y las bifásicas pues es que tengan dos fases, una fase, otra fase. Como en esta, independientemente que no tengan pausas o sí, por ejemplo aquí, miren, una fase. ¿Ven cómo luego continúa aquí? ¿Sí? Entonces, esta es una, todo esto es mi duración de impulso, pero esta es la fase 1 y esta es la fase 2. Por eso es una corriente bifásica. ¿Ok? Y cuando tenemos corrientes bifásicas, solamente bifásicas, podemos encontrar aquí las corrientes que sean simétricas. Las simétricas son todas aquellas que X es igual a Y, o sea que este rectángulo es igual a este, o sea que tienen la misma, van a tener la misma, digamos, van a subir a la misma intensidad, tanto en positivo como en negativo. Y las asimétricas equilibradas son todas aquellas las cuales van a X va a ser igual a Y, o sea, toda esta energía que se encuentra aquí va a estar aquí, no más que en diferente forma, ¿sí? Y las asimétricas desequilibradas son aquellas en la cual X es diferente a Y, o sea,
como lo que vimos anteriormente, como esta, ¿sí? O como esta, por ejemplo. Esto es una bifásica asimétrica desequilibrada, porque esto no es igual a esto. O sea, el área de esto no es igual aquí. ¿Correcto? Y bueno, por otro lado tenemos la clasificación según la forma de onda. Y según la forma de onda tenemos dos grandes rubros, variable y constante. Y puse el mismo ejemplo del inicio entre el continuo y alterno, ¿sí? Que es este. Aquí está. Ya habíamos dicho que este era una corriente que era continua y es monofásica porque pues nomás tiene una fase, ¿sí? Entonces, esta corriente, vean, al tener ya una pausa, esto sí, al tener ya una pausa, ya es totalmente variable, ¿sí? Las corrientes constantes va a ser aquella que nunca pare, o sea, voy derecho y no me quito, no me va a detener. Si hay una corriente que se detenga poquito y hay una pausa, ya con eso es variable, ¿ok? Entonces, vean, esto es constante y esto no es constante, miren, es variable. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, todas aquellas corrientes que tengan una pausa van a ser variables. Esta es una corriente constante porque esta, ya dijimos, es una corriente galvánica y la galvánica tiene esta característica de ser continua y constante. Nunca va a parar, siempre va a tener la misma intensidad y nunca va a parar. Y la otra es que pues sea la forma de impulso. Por ahí se nos pasó si es interrumpida o ininterrumpida. Pues esto es, pues si se interrumpen los pulsos, ¿no? Interrumpida, ininterrumpida. Y estas son las formas que existen, ¿no? Pues si es triangular, rectangular, farádico, exponencial, pues estas son las formas, ¿no? Sinusoidal, como las que son las interferenciales. Y luego, pues aquí les puse un ejemplo. Vamos a ver, ¿no? A ver, observa primero estos ejemplos que vemos aquí. Y nosotros los vamos a resolver. No veas esto, ¿sí? Vamos a ponerle una animación para que nos salga. ¿Sí? Vamos a observar esta y observa la primero, ¿sí? El primer criterio es de polaridad. ¿Qué polaridad tiene esto? ¿Continuo o alterno? Esto es continuo, ya que sigue sigue la misma intensidad en todas, ¿sí? ¿Es bifásica o monofásica? Es monofásica, ya que solamente tiene una fase, no viene hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo es su forma de onda? Es variable, ya que tiene pausas, ¿sí? Por el contrario, vemos a esta, miren. Su polaridad es alterna, ¿sí? Vemos como hay una polaridad, ¿sí? Alterna, o sea, de aquí, no, su misma intensidad aquí es una y aquí es otra, ¿sí? Entonces es alterna, viene aquí, viene acá, entonces ya hay una alternancia, ¿sí? No sigue esta línea recta, sino que viene aquí, viene, es alterna. Es bifásica porque aquí tiene una fase y aquí otra. Y es bifásica asimétrica porque pues esto no es lo mismo que esto. Y su forma de onda es variable. ¿Por qué? Porque también existen estas pausas. Los electrodos, la colocación, vamos a verlas ahorita, pero podemos observar que entre más juntos tú coloques estos electrodos, más superficial vas a tener esta entrega de energía y entre más separados, más profunda va a ser esa entrega de energía. Ahora, tienes que tomar en cuenta el contacto. Siempre tienen que tener un buen contacto. Si vas a utilizar electrodos de caucho, tienes que utilizar una esponja que esté húmeda o tienes que utilizar una gasa que esté húmeda y tienes que colocarlos con cinchas que estén bien colocadas, que no haya una zona mayor o menor en contacto. Y esto pues es la representación gráfica de cómo se ven los electrodos. Ahora, ¿cómo los vamos a colocar? Bueno, los vamos a colocar de tal manera que vamos a seguir algunas reglas. Estas reglas pues siguen los mismos bases fisiológicas que nuestro cuerpo tiene, ¿sí?
Por ejemplo, puse yo esta representación en donde tenemos al estímulo, ¿verdad? Y el estímulo, ¿cómo es? Es un estímulo que va ascendente, ¿sí? Por lo tanto, aquí es donde yo quiero modular el estímulo que voy a entregar, ¿sí? O sea, yo voy a entregar un estímulo aquí de corriente eléctrica que aquí quiero que se module, que se entregue y se module para que cuando regrese esto, pues yo sienta menos dolor. Por lo tanto, voy a hacerlo así. Si yo coloco el electrodo positivo arriba y el electrodo negativo abajo, la corriente va a ir del negativo al positivo, ¿sí? Entonces voy a hacer esto que estamos viendo aquí y pues después vamos a ver las teorías, ¿no? Como la de la compuerta, la teoría de liberación de endorfinas y pues vamos a hacer una entrega ascendente, ¿sí? Porque yo quiero que se module en la zona de la médula o que sea más arriba, ¿no? Si yo los voy a colocar de manera horizontal, pues los voy a colocar, el negativo va a estar afuera y el positivo se va a encontrar en la zona medial, ¿sí? Tomando en cuenta también cómo va a ir la corriente, ¿no? La corriente va a ir así, ¿sí? Como la parte segmental, ¿sí? Como de los ganglios va hacia las zonas. Y bueno, esto sería todo de lo que son la introducción. El siguiente tema va a ser lo que son el tema de TENS. Entonces, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente tema. Bye bye.